Olá, mis hermanos, mis hermanas, mis queridos vecinos, amigos, todos los que me ven en este momento, por este medio. Doy gracias a Dios por esta gran oportunidad que tenemos una vez más de reunirnos aquí por este medio para este culto hogareño. Saludo a todos en el grandioso amor de Dios. Ojalá que estén disfrutando de este amor, de sus cuidados, de su poderosa protección. Amados, para este nuestro devocional de hoy, que deberá servir para nuestro culto hogareño, ahí junto de su familia, en su hogar o donde esté, yo traigo una palabra muy especial. Yo quiero partir leyendo en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. En la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, en el nombre del Señor Jesús. Capítulo 2, en nombre de Jesús, de versículo 8, yo leeré al 15 inicialmente. Después vamos a relacionar con algunos otros textos bíblicos. Quiero hablar con ustedes hoy, queridos, sobre la importancia de la centralidad de Jesucristo en nuestra vida. La centralidad de Cristo. Jesús debe ser el centro, el núcleo de nuestra vida. Todas nuestras decisiones, todas nuestras acciones deben partir del núcleo, del centro, de la mente de nuestro existir, que es Cristo Jesús. ¿Ok? Esta es la propuesta de esta palabra. Bueno, vamos a hacer la lectura, versículo 8, adelante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud da deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza del todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado, en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Glorias a Jesús. Alabado sea el santo nombre de Jesucristo, queridos. Amigos, yo quiero, a lo largo de estos minutos que pasaremos aquí juntos, tratar con ustedes en un aspecto que cuando leo este texto se salta a mis ojos, se destacan, es como si brillase, no ignorando todo lo más profundo que es este texto, pero yo quiero destacar justo algo que me llama mucho la atención. Solamente en estos pocos versículos que leemos, queridos, encontramos
por lo menos 8 veces la expresión en Él, de Él, por Él, el cual, de Cristo, en Él, por lo menos 8 veces. Leímos 8 versos y por 8 veces encontro esta expresión que tiene este sentido. Por ejemplo, en versículo 9 una vez, en versículo 10 una vez, en versículo 11 2 veces, en versículo 12 3 veces, en versículo 13 una vez más. Son por lo menos 8 veces solamente en este pequeño trecho que leemos. Jesucristo, querido, es la causa, es la razón de nuestra redención, de nuestro bienestar, de nuestra salvación. Jesucristo, Él, en Él, por Él, de Él. Es de esto que estoy hablando. Que no hay nada, ni nadie que deba ocupar la centralidad de nuestro vivir. Em um linguaje poético, nadie deve sentar-se em el trono de nuestro vivir para reinar sobre nosotros. Él debe ser el rey de nuestro reino, el rey de nuestro vivir, el Señor de nuestra vida. En Él, por Él y para Él, todas as coisas são criadas. Oh, amados hermanos e amigos, eu sei que nossa mente, nossos pensamentos, eles en estes tempos estão muito enfocados em las coisas que estão acontecendo em todo o mundo, e é compreensível. Eu entendo isto. Tu prende a tele e só habla de notícias malas. Se tu busca na internet, habla coisa mala. Periodistas só hablam coisas malas. Editores, queridos, muitas vezes falseando notícias, aumentando as notícias. Eu vejo isto por lo que passa em meu próprio país de origem, que é Brasil, que acompanho ao diário. Queridos, quando vemos os grandes médios deturpados, anunciando suas notícias imundas, que causam pavor, terror, eles aumentam 1000 vezes o que realmente está acontecendo. E nós, queridos, se não temos cuidados, nós absorvemos isto, e isto vai dañando nossa vida. Pero pastor, está acontecendo mesmo a coisa mala. Eu sei, meu querido, eu sei, creia-me, eu sei mesmo, de hecho, que estão acontecendo muitas coisas malas em el mundo, pero já venia acontecendo muita coisa mala. Dê uma mirada em algumas estatísticas. En este período, desde que empezó el coronavirus, queridos, ya murió, ya fueron asesinados más personas por el aborto do que personas murieron con el coronavirus. Já tiene más niños asesinados que fueron abortados de forma cruel do que a cantidad de personas que murió de coronavirus. Queridos, já murió mais pessoas de hambre que pessoas por coronavírus. E neste momento, queridos, há mais pessoas desesperadas porque perderam seus empregos por medidas exageradas de governantes que
trancafiando, que encadenando la multitud en sus hogares, los impide de trabajar, mientras, queridos, que están en desesperación, personas, queridos, en desespero, en depresión, en pánico, porque ya no sabe o que hacer. E em meio de todas estas realidades de doble faz, temos que encontrar um equilíbrio. Somos advertidos por la palavra de Deus a que nada nos engane, queridos, com nada, com nenhuma hueca sutileza. Devemos ser precavidos, vigilantes, buscar manter um equilíbrio. Eu aconselho a ti, meu irmão e minha irmã, cuidado com os meios de comunicação. Cuidado com a politização do coronavírus, de esta crise. Eu sei, é uma crise real. Pero cuidado, porque la politizaram e estão usando-la como caballo de batalha para cumprir seus desejos gananciosos, envidiosos, seus desejos codiciosos, seus desejos por poder, e atacando uns aos outros, os poderosos desta terra. E nós não podemos estar em meio deste fogo cruzado. Devemos manter-nos enfocados em Cristo, cumprindo nosso dever de cidadão, cumprindo nossas obrigações, tomando todos os cuidados, todas as precauções para aportar-nos algo, queridos, para melhorar a situação. Pero não seamos como hojas secas, hojas de árbol, que o vento derriba ao suelo e que o vento sopla para um lado e para o outro. Não, queridos, nós devemos estar anclados em Jesus, anclados em Cristo. Amados, a palavra de Deus aqui diz: porque em Ele habita corporalmente toda a plenitude de Deus, de la deidade. Jesus é Deus mismo e Jesucristo, querido, como dijo em Mateus capítulo 28, versículo 20: eu estou com vosotros todo o tempo hasta a consumação de los siglos. Jesucristo mismo já nos ha dicho que em mundo tendremos aflições, sí, queridos. Jesus sabe de lo quanto sufrimos. Jesucristo sabe o quanto tu estás sofrendo, mi hermano, mi amigo, a las pérdidas que já has sofrido de seus amigos, de seus entes queridos. Quizás tu que está desempleado, quizás tu que já não sabe o que fazer, já se agotou sua plata e tu já não tem ganância. Jesucristo le conoce, pero hoy la palabra de Dios le invita a hacer una búsqueda en su corazón para ver si Jesucristo ha sido el centro de su vida. Ponga en él su mirada, ponga en él su esperanza, lanza sobre él tus ansiedades, tus temores, tus dolores, porque ele ha cuidado de ti. Ah, queridos, a vosotros estáis completos en Él. É isso que dijo o verso 10. Vosotros estáis completos en Él. Nada, ni nadie puede completar-nos, queridos. Eu garantizo a ti, quando esta crise passar e os enfoques volver para outras áreas da vida, tu vai perceber, meus queridos, que neste mundo vai seguir lleno de dolor, lleno de hambre, que al diário docenas de miles de pessoas vão morrer de hambre no mundo. Tu vai perceber, queridos, que lamentavelmente, quando esta crise passar, centos de miles de niños serão assassinados através de los abortos legalizados, allá de los abortos clandestinos. Ah, queridos, tu vai perceber que por causa da violência, da delinquência, a centos de miles de pessoas serão assassinadas todos os anos, milhões, queridos, ao longo do tempo, quando esta crise passar, querido.
la maldad, el egoísmo, la diferencia social, los tratamientos depreciosos, la indiferencia, la maldad del corazón del ser humano aún va a seguir. Pero amados, aquellos que tienen a Cristo como el centro de su vida han de estar mejorados de su carácter, de su índole, de su comportamiento. A todos que poner su mirada en Cristo Jesús han de aprender con Él a vivir. E a viver de forma correta, e a viver em abundância. Ele é a cabeça de todo principado e potestade, e em Ele fuiste circuncidados com circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Amados, este texto, solo para não quedar duda, hasta porque nuestra propuesta en este canal no es hablar de temas difíciles, complicados, no queremos dejar dudas, sino aclarar las cosas. Circuncisión, para quem não sabe, é algo em linguagem muito sencilla. É como uma pequena cirurgia que se hace em el órgão genital masculino. Em general, se hace isto quando o homem aún é um niño. Em Israel, por exemplo, se hacía a circuncissão em los hombres quando tinham seu 8º dia de nascimento, por exemplo. Era ahorita recém-nascidos. E todos os que quiseram convertir-se ao judaísmo, que quiseram, por exemplo, passar a servir a Deus na época, tinha que fazer a circuncisão também, mesmo que fossem adultos, era mais sofrido. Então sacam do prepúcio, do órgão genital masculino, aquela pele excedente, e isto tinha uma simbologia, significava a purificação da carne. Pero aqui o apóstolo está dizendo que nós, desde que Jesús murió en la cruz, ya no nos sometemos más a esta circuncisión, porque esta circuncisión hecha por manos humanas no tiene ningún valor para nuestra salvación. Pero Jesucristo en la cruz de Calvario, Él operó una circuncisión en nuestros corazones. Él nos purifica por la sangre de su cruz. Mis amados, então ele vai dizer, em ele também fuiste circuncidados. É por isto que eu recém expliquei a vocês. Sepultados com ele em el bautismo, em el qual fuistes também ressuscitados com ele, mediante a fé em el poder de Deus, que ele levantou de los muertos. Queridos, em Cristo Jesus, somos sepultados quando em Jesus fomos bautizados. Pero como Jesucristo também ressuscitou dentre os muertos, em Jesus, perciba uma vez mais a centralidade de Cristo. Em Jesus, nós também ressurgimos para uma nova vida. E a vosotros, estando muertos em pecados e em la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente com Él. La centralidade de Jesus. Com Él. Perdonándonos todos os pecados. Amados, há algo que é mais grave que todas as dolências, que todo que existe no mundo, queridos, todo o peligro. O pecado é aquele que nos aparta de Deus. É este grande inimigo terrível que nos aleja de Deus. E por Cristo Jesus, em Cristo Jesus e com Cristo Jesus, morrimos para o pecado e ressurgimos para uma vida nova em Cristo Jesus, como se pode ler em segunda carta de Pablo a los Coríntios, em el capítulo 5, verso 17. Aqueles, queridos, que estão em Cristo Jesus, nova criatura são hechas novas criaturas. As coisas viejas já são passadas, quedou-se hacia atrás, eis que
todo se hizo nuevo, queridos. Aún como dice en Romanos capítulo 8, versículo 1, queridos, que ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan más, no viven más segundo la carne, sino según el Espíritu. Aleluya, Cristo en el centro. Perciba, querido, que no hay posibilidad de que estas cosas pasen con nosotros se Cristo não lo hizer, se não foi por Cristo, em Cristo, se não venir de Cristo, de nenhuma outra fuente podrá venir a nosotros esta gracia, la remisión, el perdón, la purificación de nuestros pecados y por consiguiente una nueva vida en Cristo Jesús, una vida nueva, amados. Entonces, y despojando, mira, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mis amigos, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, queridos, versículo 23, que todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios. De la gloria de Dios, pero en el versículo 24 ele vai dizer, el apóstolo, siendo justificados por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Mira, todos pecamos e já havia decreto contra nós de condenação, destituídos, apartados de la gloria de Dios, pero Jesucristo en la cruz de Calvario, Él conquistó para nosotros, por su obra, por su mérito, por su sacrificio, el derecho de sermos hechos hijos de Dios, queridos, por la justificación gratuita. Aqui diz em verso 15, e despojando a los principados e a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Gracias al Señor Jesús, queridos. Tenemos nuevamente comunión con Dios. La comunión, la unidad que el pecado había quitado de nosotros. Como dice en Romanos 5, versículo 17 a 19, queridos, la palabra dice de esta manera: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Una vez más, mira la centralidad de Cristo, queridos. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos. La transgresión de Adán a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Jesús, los muchos serán constituidos justos. Aleluya, Jesús. Queridos, nuestra justicia es Cristo Jesús. Nuestra circuncisión es en Cristo Jesús. Nuestra redención, purificación de pecados está en Cristo Jesús. La centralidad de Cristo en la vida nuestra, queridos. Hablando aún en centralidad de Cristo, mira o que dice el capítulo 1 de Colossenses,
versículo 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación. ¿Por qué esto? Porque en Él, queridos, todo fue creado, como dice el verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por esto, queridos, que dice verso 15, que Jesús es el primogénito de toda creación, es que todo creado fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Por esto, glorias a Él, ahora y por los siglos. Amén. Aleluyas. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mi amigo, mi amiga, querido hermano, mi hermana, fuera de Él no hay cómo subsistir. Como dice el apóstolo Juan, su primera carta, el mundo pasa y con el mundo todas sus concupiscencias, pero aquel que está en Cristo, que confía en el Señor, permanecerá para siempre. Aleluyas. Todo pasa, querido, pero Jesús no. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Aleluyas. Jesús, el que murió y por su gloria y poder resucitó por nosotros, queridos, y Él tiene la preeminencia de todas las cosas. Él está en el trono, Él reina, Él salva, Él purifica, Él perdona, Él restaura, Él que cambia tu vida, Él que puede quitar este dolor de tu corazón, Él que puede quitar esta tristeza de tu alma, Él que puede sanar esta depresión de tu vida, Él que puede liberar a ti de estas cadenas que te mantienen preso al pasado, a un rencor, a un dolor, al miedo, al pánico, a la desesperación. Jesucristo, Él es la solución para tu vida. Ponga a Jesús en el centro de tu vivir y tu vida nunca más será la misma. No estoy le diciendo que no tendrá problema, no puedo decir esto porque Jesús no dijo esto, pero le garantizo porque Jesús dijo, queridos, Él está con nosotros, Él permanecerá a nuestro lado, Él es nuestro gran pastor que está con nosotros, no solamente el camino bueno y tranquilo, Él está con nosotros en el desierto, Él está con nosotros en los valles, Él está con nosotros en los montes, Él está con nosotros en la buena y en la mala. Por lo tanto, estemos con Él, queridos. Amados, Ele dijo en verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluyas. Mediante la sangre de su cruz. Queridos, mientras que el ser humano intenta justificar a sí mismo, jamás podrá encontrarse con la verdadera vida y recibir esta gratuita salvación. La palabra del Señor ya nos dejó claro, todos pecamos, todos. Ninguno de nosotros está libre del pecar, pero Jesucristo derramó su sangre en la cruz para que todos seamos libres de la esclavitud del pecado.
Éramos esclavos del pecado. Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado. El pecado aún está presente, pero ya no es Señor ni dominador de la vida de todo aquel que pone Cristo en el centro de su vivir. Y en glorioso día final, Jesucristo pondrá un final al pecado y nunca más existirá ni raíz ni rama del pecado, queridos. Aleluyas. Por esto, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos garantiza que todos los que intentan a su propia manera no pueden lograr. Yo quiero le dar a ti unos ejemplos prácticos del vivir y voy a usar la Biblia para basar estas afirmaciones que faré. Hay personas que dicen así: yo no necesito me tornar cristiano, yo soy un buen hombre, soy una mujer buena, soy un buen ciudadano, yo pago mis contas honestamente, yo no robo, no hurto, no hablo malo de las personas, yo cumplo con mis obligaciones, y etcétera, etcétera. Mi amado, mi amada, ¿crees realmente que esto te torna apto para entrar en el reino de Dios? No, no y no. Como dijo Jesucristo, queridos, en 14 de Juan, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá ir al Padre sino por mí, queridos. No hay cómo entrar en el reino de Dios sino por Jesús. Estas cosas que tú haces, muy bien, le felicito. Tú eres un buen ciudadano, un buen ser humano, un buen padre, una buena esposa, mamá, una persona de buen carácter, de buena índole. Esto está excelente, pero esto no te llevará a lugar nenhum, sino a reconhecimento quizás humano, social, de que és tal persona. Pero para o cielo, querido, Deus não está buscando justos, perfeitos. Ele vino justo para os pecadores. Ele dijo que vine não para os sanos, sino para os enfermos. Esta é uma forma irônica de Jesus dizer que tu pensa que tu és sano, então tu não necessita de mim. Jesus está dizendo: todos pecaram, como já leí, todos destituídos da glória de Deus. Nuestras próprias obras não podem nos salvar, pero Jesus nos salva, e a partir de esto, queridos, nuestras obras exaltam a Deus, nuestras buenas obras engrandecem a Deus, agrada a Deus, porque fuimos salvados para as buenas obras. Não hacemos buenas obras para ser salvo. Eu quero lhe mostrar algo, meus queridos. Não é praticando a lei, não é porque obedecemos os mandamentos, isto que agora posso dizer, eu sou salvo porque eu hago esto. Não, se tu és salvo, se tu foi salvado, é porque Jesus esto e esto. Não tu, Jesus, não eu, Jesus, isso todo por nós outros. E nós outros, queridos, mediante a fé em Jesus, recebimos de graça esta gloriosa salvação. Romanos, em el capítulo 7, a palavra de Deus diz assim: que diremos, pues, la lei é pecado? Em nenhuma maneira. Pero eu não conhecia o pecado sino por la lei, porque tampouco conheciera a codicia se a lei não dijera, não codiciarás. Queridos, a lei, e aqui eu vou ampliar o entendimento, a compreensão, as buenas obras, as coisas bonitas que tu haces, elas não podem te salvar. A lei, ela tem a utilidade de mostrar a nós outros, queridos, lo que é correto e lo que é malo, lo que é bueno e lo que é malo. A lei, ela tem esta utilidade, nunca para nos salvar, jamás. A lei serve como los anuncios em uma autopista que te muestra os peligros. Assim, a lei de Deus nos muestra lo que é bueno e lo que é malo, lo que devemos fazer e lo que não devemos fazer, pero ela não tem a utilidade de nos salvar, sino de nos mostrar o pecado.
Agora, a lei é mala por isto? De nenhuma maneira. Ele vai dizer no versículo 12: de maneira que a lei, a la verdade, é santa, e o mandamento santo, justo e bueno. Pero não para salvar, queridos, sino para mostrarnos lo que es bueno y lo que es malo. Esta es la función, es la utilidad de la ley, de la palabra, de la ley de Dios. Pero en Cristo somos salvos, en Cristo somos limpiados, restaurados, queridos. No conocemos el pecado si la ley no dijera esto es pecado. Pero jamás seríamos libres del pecado si Jesús no derramara su sangre en la cruz para pagar el precio de nuestra transgresión, de nuestro pecado, de nuestra condenación. Por esto, mis amados, el apóstol Pablo, ele nos dice en capítulo 3, verso 31 de Romanos, por la fe invalidamos la ley? De nenhuma maneira. A lei já está estabelecida, queridos. É assim que diz a palavra de Deus, capítulo 3, verso 31. Luego, por la fe invalidamos la lei em nenhuma maneira, sino que confirmamos la lei. Então, por que abrir este parênteses e agora lo cerrarei? Porque, amados, quando dissemos que nadie pode justificar a si mesmo, nem praticando a lei, nem fazendo buenas obras para com tu semejante, nadie pode apresentar-se delante de Deus de forma justificada, sino por Jesucristo, por la sangre de su cruz, ponendo Jesus como el centro de su voluntad, en Él, por Él, para Él, por medio de Él, a través de Él, de Cristo. Queridos, é sempre assim. Se Jesus, meu amado, tornar-se o centro de sua vida, tu aún seguirás sendo um ser humano falho nesta terra, pero tu já estará vivendo agora, não mais como escravo do pecado. Agora tu será um combatente. Agora tu vai lutar contra o pecado. Agora tu vai lutar contra as enganações do mundo. O apóstolo Pablo aqui habla de las filosofias huecas, de las filosofias e huecas sutilezas deste mundo. Não será enganado por vanas filosofias, não será enganado por fake news, por falsas notícias, por la mentira. Tu não será enganado por seu próprio coração, que às vezes quer preparar uma trampa para ti, porque se tu puser poner Cristo como o centro de tu vontade, de tu vida, de tu vivir, então Cristo, Jesus mesmo é que vai conduzir tu vida, tus passos, tus decisões, tus sentimentos, tus desejos estarão submetidos a Jesucristo. Então Jesus será Senhor de tu vida. Ele, como tu Salvador, ele vai assenhorar-se de ti e governar a tu vida. E seguro tu vida será uma vida abundante, porque Jesus, queridos, não hizo todo lo que hizo para tornar-nos escravos encadenados, sino para dar-nos vida e vida abundante e verdadeira liberdade. Porque, como dijo Jesus em Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará livres. ¿Quieres ser livre de verdade? Quer ter vida verdadeira, abundante, quer ter paz interior, apesar de dolor, de angústia, de llanto, quer desfrutar de seguridade espiritual, de proteção divina. Cristo em el centro de tu vida.
quer fazer isto, se há alguém que está me vendo agora, aún não tomou esta decisão em tu vida, pero já está cansado de viver para ti mesmo, já não quer mais seguir vivendo para ti. Vamos orar, Senhor, neste momento. Grandioso, querido Padre, oramos a ti em nome de Jesus. Graças, Senhor, por tão grande amor, por enviar a nós outros tu amado Hijo Jesus. Glórias te damos, Jesus, por haver venido a nós outros, por nós outros, e haver operado tão grande obra, tão terrível sacrifício em favor de cada um de nós outros. E neste momento, Senhor, muitos já entenderam isto e já hicieron, Senhor Jesus, a entrega de suas vidas a ti e já tienen a usted, Senhor, como centro de suas vidas, como Senhor de suas vidas, como Rei de su reino. Pero quizás, Jesus, neste momento, alguns que estão me vendo estão tomando esta decisão também. Onde está esta pessoa, Senhor? Recíbela em tus braços. Nós também la recebimos em nossa família espiritual. Senhor, ayúdela, dá-lhe força para que siga firme, lutando e vencendo, para que pueda submeter-se bajo tu senhorio e descobrir e provar de esta vida maravilhosa que é a vida em tus pés, Jesus. Uma vida que tem lutas, sim, tem lutas, que tem dolores, sim, tem dolores. Uma vida em la qual choramos a vezes, sim, pero uma vida, Senhor, llena de esperança, de fé, de confiança. Uma vida, Senhor, donde la desesperação não encontra espaço, porque os te governa nesta vida. Sustenga, Senhor, a estes que nesta hora estão tomando esta decisão, e a los que já estão neste caminho, Senhor, que todos permanezcamos firmes, unidos em la mesma fé, servindo a ti, Senhor, guiados por tu Espírito Santo. Padre, además de esto, bendiga a todos os que estão padecendo neste momento algum problema, alguma luta, además de este COVID-19, os efeitos colaterais como desemprego, crise econômica e uma série de outros malos, Senhor. Entra com tu providência, Padre. Mas também há tantos outros malos que já existem na terra e que são muito mais grandes, que causam muito mais destruição, muito mais muerte, Senhor. E quizás a maioria da humanidade não abre seus olhos para ver isto, Senhor. Estão tão enfocados em uma coisa e quita os olhos de outras que são 1000 vezes mais graves. Senhor, queremos ter o equilíbrio de ver as coisas como realmente são, de tratá-las como realmente devem ser tratadas, de tomarmos uma posição delante de ti, Senhor, cumprindo nossos deveres, também, ó Padre querido, sendo bendição para os que estão sofrendo, para os que estão desesperados, para os que estão, ó Deus, em uma crise emocional. Ajuda-nos a sermos bendição para ajudar a estas pessoas, Senhor. Padre, ajuda-nos, porque nós também estamos sujeitos a cair em mesma situação, porque nenhum de nós, Senhor, somos perfeitos, somos tão llenos de falhas, pero em tu perfeição, Jesus, e em tu infinita misericórdia, confiamos e em ti descansamos, em nome e para a glória de Cristo Jesus. Dai aliento, dai força, dai ânimo, dai, Senhor Deus, abundância de tu Espírito para cada uma destas pessoas, para todos nós outros, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Muito bem, meus amigos, estamos chegando ao final, pero não se vaya aún. Quero dizer-te algo muito importante. A mim me gostaria muito que este mensagem que prediquei agora e todos os anteriores que estão neste canal, o pastor João Batista, Diagonal, Igreja em Casa, me gostaria que estes mensagens alcançassem mais pessoas. Le pido um favor, subscríbete neste canal, clica na campanita para ser notificado quando subir um novo vídeo, novo mensagem, e comparte com seus contactos, comparta com seus amigos, seus familiares, e
E se queira dar um like, se está de acordo com o que hemos falado, está numa positiva, le agradezco muito. Desejamos que este canal, que é tão pequeno, tão humilde, vá crescendo em o tempo de Deus, da maneira que Deus permita. Pero se tu queres ser um agente que favorece esta obra, lhe pido solamente isto, ok? Não estou lhe pedindo outra coisa, sino que ser um apoiador deste canal. Lhe pido em nome de Jesus. E este mensagem poderá alcançar muito mais pessoas. Bendiciones, fuerte abrazo y hasta nuestro próximo encuentro en nombre de Jesús.